Hemos hablado de diezmos y ofrendas, pero esta plática no se trata de diezmos y ofrendas. Esta plática se trata de obligación o adoración. Nada que haces por obligación puede ser adoración. Nada que haces por obligación puede ser adoración. La adoración nace de un corazón libre, de un corazón que sabe, puedo no hacerlo, pero quiero hacerlo. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Quién ya vio Frankenstein en Netflix? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Así de, Pablo, eso no es de Dios. A ver, es de Guillermo del Toro, ¿ok? Respeten. Bueno, Guillermo del Toro, para quien no sepa, director mexicano, probablemente el mejor director mexicano de la historia. Sacó esta película Frankenstein, salió el viernes en Netflix. Traté de verla, pero mis hijos no me dejaron terminarla y mi esposa ya se quería dormir. Pero hoy la voy a terminar de ver, así que no me cuenten el final los que ya la vieron. ¿Quién aquí es fan de la Fórmula 1? ¿Alguien? ¿Sí? Mira, si te enteras del resultado, mi amigo David quiere que le cuentes. Quiere que terminando la reunión vayas y le cuentes el resultado de la reunión de la carrera de Brasil, ¿verdad, David? No, no es cierto. No le cuenten porque adrede no ve redes sociales para llegar a su casa a ver la carrera, entonces no se la arruinen. Pero todo esto que tiene que ver con mi plática, nada. Absolutamente nada. Hoy vamos a hablar un tema que es una secuencia que tenemos ya unos domingos, que tal vez no te has dado cuenta porque lo he hecho muy sutilmente. Pero hablamos hace 2 domingos sobre fe, fe para conquistar. Hablamos sobre la tierra prometida y cómo el pueblo de Israel no se atrevió y no conquistó, y cómo nosotros tenemos que tener esa fe para conquistar. Cómo la tierra prometida no llega solita, hay que conquistarla. Luego, el domingo pasado hablamos sobre sacrificio y amor. Hablábamos de que el amor requiere sacrificio. Entonces, como esta idea de un cristianismo fácil o cómodo no es real, porque estamos llamados a amar a nuestro prójimo, y para amar a nuestro prójimo tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Hoy quiero hablar un poco sobre la cultura de este mundo contra la cultura del reino. Sabes, hace unos años en un trabajo tenía un jefe con el que yo tenía muy buena amistad, pero era alguien con mucho, pues muy reactivo, muy enojón. Entonces tenía tratos duros con las personas. Entonces me acuerdo un día entrando hacia su oficina, escuché que estaba él gritando, y cuando iba entrando vi salir a la que era su asistente llorando, ¿no? Y entonces entré a la oficina y le dije, oye, ten cuidado, o sea, nos va a renunciar. Y sabes, la respuesta me impactó. No puede renunciar porque mantiene a sus papás. Y yo sé que suena duro, pero quien hemos estado más de 3 días en el mundo laboral actual, sabemos que es muy normal. Así opera este mundo. Este mundo opera por obligación y por castigo. Tienes obligación de hacer algo, y si no lo haces, hay castigo. Este mundo opera por temor, opera en el temor. Mateo 20, Jesús lo llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Entonces en este momento Jesús está demostrando estas 2 culturas. Una es la cultura de la opresión, una cultura que opera con el temor, ¿no? ¿Por qué alguien permite abuso o opresión? Porque tiene temor a la consecuencia. Y sabes, en este mundo todo es por obligación, hacemos por obligación, ¿no? Y en el trabajo todo el tiempo hay la amenaza, tienes que hacer esto y si no lo haces pierdes el trabajo. Y entonces la mayoría de las empresas operan con el temor.
Entonces la gente hace porque si no, entonces recibe una consecuencia, un castigo. Pero déjame decirte, el reino de Dios no opera de esta manera. El reino de Dios no opera por consecuencias, por castigos, no opera por temor. De entrada, 2 Corintios 3 nos dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En el reino de Dios todo funciona desde libertad, no desde el temor. ¿Sabes? Hay un filósofo griego que se llamaba Xenófanes de Colofón. Él nació 500 años antes de Cristo. Y él hace un análisis de los dioses griegos y él dice: no pueden ser reales. No pueden ser reales. ¿Por qué? Y esto 500 años antes de Cristo. No era normal que alguien dijera esto. Y él decía: no pueden ser reales. ¿Por qué? Porque tienen emociones humanas. Y un Dios no puede tener emociones humanas. Y fíjate lo que él dijo: Dios es uno, supremo entre dioses y hombres, y no como los mortales, ni en figura, ni en pensamiento. ¿Sabes? Él está diciendo, si Dios fuera como nosotros, no sería Dios. Entonces él dice, Dios es uno, superior a dioses y hombres, no como los mortales, ni en figura, ni en pensamiento. A mí, una de las cosas que me atrajo a Dios es la libertad que Él nos da. Porque, ¿sabes? No es una libertad que nos da porque no tenga de otra. Yo sí creo que Dios, si Él quisiera tomar el control de todas las cosas, tiene la capacidad de hacerlo porque Él es todopoderoso. Pero Él limita su poder para darnos libertad. Él limita el poder obligarnos, el poder cambiar las cosas, el poder para darnos libertad. Y eso es lo que realmente lo hace diferente. Eso es lo que realmente hace que Él es Dios. Porque imagínate, vemos constantemente en la Biblia cómo Dios se duele por las malas decisiones de su pueblo. Cómo Dios se duele porque su pueblo va camino al precipicio. Y sabes, de una manera increíble, Él sigue manteniendo la libertad. Pero como venimos de la cultura de este mundo, de repente nos cuesta mucho trabajo entender la libertad en Dios. Y leemos versículos: con amor eterno te he amado, nada te puede separar del amor de Dios. Pero ahí andamos buscando, no, aquí dice del pecado imperdonable, ya encontré. No, es que mira, sí, pero seguramente, o sea, sí, pero no. O sea, sí hay libertad y sí misericordia y gracia, pero no te vayas a pasar de lanza, ¿eh? Y nos da mucho miedo hablar de libertad. Tengo muchos años, toda mi vida trabajando en Ministerio de Jóvenes, pero hace como 8 años que empecé diferente, ¿no? Un proyecto muy radical para ir por el joven que dice: yo no me encuentro en una iglesia cristiana. O sea, no es mi lugar, no quepo ahí, no me aceptan ahí. Entonces diferente, mucho hacia ir por ello. Y a mucha gente le incomodaba y venían y me decían: Pablo, es que ten cuidado porque si le quitas al joven el miedo al pecado, va a haber libertinaje. ¿Sabes? Tenemos esta idea de que si no hay obligación, todo se desordena. Pero déjame decirte, en el mundo, en las empresas donde más se siente segura la gente, es donde mejor trabajan. Porque el miedo es una muy mala motivación. El miedo nos lleva a cumplir con lo mínimo. Pero no solo eso, el miedo nos lleva a ocultar, a fingir, a maquillar datos. El miedo nos hace actuar de maneras que no son buenas. Y entonces en la cultura del reino no hay miedo, hay libertad. Pablo, ¿a dónde vas con todo esto? Mira, vamos a Génesis 4. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después,
Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que deba cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. ¿Sabes? Esta es la primera ofrenda que tenemos registrada en la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre diezmos y ofrendas, pero como un ejemplo de cosas que hacemos y que muchas veces no entendemos el corazón detrás de ellas. Vemos esta primera ofrenda a Caín y Abel. ¿Sabes? La Biblia nos dice que Caín se dedicaba a trabajar la tierra y Abel se dedicaba al ganado. Y eso no es en sí bueno o malo, es simplemente la actividad de cada uno. Y cada uno dio una ofrenda de acuerdo a lo que ellos se dedicaban. Obviamente, si Caín se dedicaba a trabajar la tierra, no podía él dar otra cosa. Ese era su trabajo. Abel daba del ganado porque ese era su trabajo. Entonces, ¿por qué a Dios le agradó? Porque dice que Dios se agradó con Abel y con su ofrenda, y no se agradó con Caín y con su ofrenda, si los dos dieron una ofrenda. Pues creo que lo único que la Biblia nos dice como una diferencia, dice: Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Ok? Solo dice una ofrenda. No dice buena o mala. No añade ninguna descripción. Pero después dice: Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Entonces aquí sí vemos que hay una diferencia. Dice: presentó lo mejor. Los primogénitos, en otras versiones dice los primeros frutos. Él dio lo mejor, dio lo primero. Entonces vemos que hay una diferencia entre Caín y Abel. Y vemos que Dios se agradó, dice, se agradó no nada más con la ofrenda de Abel, se agradó con Abel y su ofrenda. Y dice, no se agradó con Caín y su ofrenda. Y vemos que Caín se enojó mucho. Caín se enojó mucho, o sea, Caín sí tenía la expectativa de que su ofrenda agradara a Dios. O sea, él no fue como, me vale. No, él sí creía que su ofrenda iba a agradar a Dios, y entonces se enojó mucho. Él esperaba una respuesta de Dios, y cuando no obtuvo la respuesta que él quería, él se enojó mucho. Vemos que todavía Dios lo confronta como dándole una oportunidad para ordenarse. Dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Entonces Dios está diciendo: Caín, no hiciste lo bueno, hiciste lo malo, por eso no estoy agradado. Pero si hicieras lo bueno, entonces podrías andar feliz. Y todavía le dice: no, el pecado está a la puerta para dominarte, no obstante, tú puedes dominarlo. Dios le está dando una plática motivadora a Caín. Tú puedes. Oye, tú puedes salir de esta. Sí, metiste la pata, no me gustó tu ofrenda, no estoy contento, pero tú puedes salir de esta. Pero vemos que Caín se aferró a su enojo tanto que mató a su hermano. Tanto que mató a su hermano. Y dice, aún, ¿cómo le responde a Dios? ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? O sea, ¿te imaginas responder de esa manera? ¿No será que algo ya venía mal en el corazón de Caín y Dios lo vio? ¿Sabes?
el tema no era la ofrenda. El tema era lo que la ofrenda comunicaba del corazón de Caín y de Abel. La ofrenda comunicaba un estado en su corazón que a Dios le preocupaba. Y vemos que Dios toma el tiempo para ir a decirle a Caín: Caín, si haces lo correcto, puedes andar con la cabeza en alto. ¿Por qué haces lo incorrecto? Y le dice: tú puedes dominarlo. Caín, está en ti la decisión. Esto se puede arreglar, esto se puede resolver. Tú puedes dominarlo. ¿Sabes? El tema al que quiero llegar, cuando tú y yo hacemos algo desde obligación o desde libertad. Caín estaba cumpliendo nada más. Caín solo quería cumplir. Y en la Biblia todavía no había ley, todavía no estaba la obligación de una ofrenda, pero seguramente sus papás, Adán y Eva, les enseñaron a dar una ofrenda. Y entonces vemos que los dos hijos de Adán y Eva traen una ofrenda. Pero hay una diferencia importante en la ofrenda que dan, porque uno da lo mínimo para cumplir. Y es el tema cuando vivimos por obligación. Cuando hacemos las cosas por obligación, hacemos lo mínimo para cumplir. Ya sea para evitar el castigo o para que nos den lo que nos toca por haber cumplido. Es una actitud transaccional, donde ya di, pues ahora tú me tienes que dar. Y vemos eso en Caín. Por eso se enoja tanto de que Dios no responde como él quería, porque oye, yo cumplí mi parte, ¿dónde está la tuya? Se enoja con Dios tanto que mata a su hermano porque Dios no respondió como él esperaba que Dios respondiera. Pero quiero que entiendas, solo estaba cumpliendo con una obligación. En cambio, Abel estaba dando lo mejor. Quiero darte un ejemplo. Yo he estado friegue y friegue con los de la alabanza. Oye, esa canción, pero pues como que la tocaste, así de sangrón soy. La tocaste igualito que Hillsong. ¿De qué sirve eso? Métele un solo, improvísale, échale más ganas. Sé mejor que Hillsong, casi, ¿no? Así de payaso soy yo. Bueno, ahorita en la última adoración, Ramsés, que nunca toca guitarra acústica, se pone a tocar así, no sé cómo se diga, cuerdas, que nunca hace y sonó increíble. No son acordes, amor, son notas. ¿Sí? ¿Verdad? Acordes son notas. ¿Verdad? Yo no soy músico, pero ando de metiche todo el día con los de la alabanza, que hagan esto y que hagan esto. Pues te digo algo. Cada domingo que Olaf se inventa un solo nuevo, cada domingo que Ramsés hace esto, cada domingo que escucho un solo de Brian, de verdad, yo sé que ellos van a decir: Pablo, ni te topo, pero para mí se siente como un regalo a mí, de decir: no manches, inventaron algo nuevo para que, según mi ego, para que Pablo diga: wow, hicieron un solo nuevo, hicieron esto, un arreglo nuevo, una transición. Para mí eso es un regalo. Y no es solo para mí, la mayoría de ustedes ni se dan cuenta, pero es para ti también, es un regalo. ¿Cuánto más para Dios el hecho de decir: mi guitarrista que me adora estuvo ensayando un solo nuevo esta semana? No tenía que hacerlo, nadie se lo pidió, pero quiso hacerlo como un regalo para él. ¿Sabes? Nuestra alabanza hace esfuerzos que ni te imaginas para ensayar, para tomar clases. ¿Sabes? Brian hace 1 año y medio no tocaba el piano, se contrató un maestro, se compró una computadora para él mismo hacer sus mezclas y no sé qué. Con su lana, no vino a pedírmela a mí, él solito lo hizo, luego le rompió la pantalla, eso ya es su culpa. ¿Sabes?
Rodo, para venir a ensayar los jueves, cambia su turno a los sábados con alguien más, porque él trabaja los jueves en la noche, lo que significa que entró a trabajar ayer en la noche a las 7 de la noche y salió hoy a las 7 de la mañana. Y aquí está adorando a Dios. ¿Sabes? Canito se nos alocó tantito unos días y luego regresó. Y desde que regresó ha cumplido con absolutamente todo y ha hecho el regreso más rápido de la historia. De verdad. Porque regresó y dijo: cumplo con puntualidad, cumplo con ensayos, cumplo con actitud, cumplo con... Les exigimos demasiado. Porque, ¿sabes? Los demás no hacen nada, por eso no pongo ejemplo. No es cierto. Todos hacen grandes esfuerzos, pero no de todos me sé toda la historia, ¿ok? Pero les exigimos demasiado. ¿Por qué? Porque la adoración no es lo que tú ves aquí. Es todo lo que sucede para que esto pueda pasar. Es todo ese esfuerzo extra que nadie ve. Son esas horas de ensayo a solas que nadie se entera. La adoración es un regalo que le damos a Dios. Es un regalo que nadie te pide. Y te decía, hoy vamos a hablar sobre ofrendas. Porque una ofrenda puede ser una obligación o puede ser una adoración. La Biblia nos habla de diezmos y de ofrendas. Diezmo es cuando damos el 10% de todos nuestros ingresos a Dios. El diezmo nos enseña fidelidad a Dios y a la iglesia. Porque, ¿sabes? El diezmo nos enseña fidelidad porque es algo constante. Es cada vez que recibo ingreso, aparto el 10% y se lo doy a Dios. El diezmo también reconoce a Dios como mi proveedor. ¿Sabes? Yo tengo una práctica que he ido haciendo de darle gracias a Dios cada vez que puedo dar mi diezmo. Porque, ¿sabes? Si yo puedo dar esto, significa que Él me dio 10 veces más. Entonces, cada vez que puedo dar mi diezmo, yo le doy gracias a Dios por la posibilidad de dar mi diezmo. Lo reconozco como mi proveedor. El diezmo demuestra que confío más en Él que en el dinero. Hay meses que es muy difícil dar el diezmo. Hay meses que cuesta mucho trabajo porque la lana llega y ya la debes. Ya estás tarde en pagos. Hay meses que es muy difícil. En Génesis 14 dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Está hablando de un momento en el que Abraham va a rescatar a Lot porque fue cautivado por un reino enemigo. Y Abraham, con 300 hombres, destruye al pueblo, rescata a Lot, obtiene un botín, se lo da a Melquisedec, que era el rey de Salem, pero a la vez era el sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, antes de que se inventara el diezmo, antes de que en la ley estuviera el diezmo, Abraham libremente le da un diezmo a Melquisedec. En Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, en el Antiguo Testamento hay la enseñanza del diezmo. No solo la enseñanza, era parte de la ley. Pero, ¿sabes? Hay mucho debate en redes sociales. Y de entrada, déjame decirte, si tu teología la recibes de redes sociales, andas muy mal, ¿ok? De verdad, o sea, mucha gente sigue personas que ni sabes si tiene una iglesia, ni sabes si tiene fruto, ni sabes si está casado o no, no sabes nada de él, y ahí andas: oye, es que vi a alguien en redes que dice esto. Bueno, hay mucho debate en redes sociales y gente dice: no, es que el diezmo es Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, no sé qué, y hay como toda esta discusión. Te voy a dar mi punto de vista.
nada es obligatorio. Nada es obligatorio. Nadie te pudo haber obligado a estar aquí hoy. Nadie te puede obligar a hacer lo correcto cuando estás a solas. Nada es obligatorio. Seguir a Dios no es obligatorio. Él te da total libertad. Nada es obligatorio. La ley, ¿sabes? En el Nuevo Testamento nos enseña que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿para qué estudiamos el Antiguo Testamento? Bueno, porque nos permite conocer la esencia de Dios, nos permite conocer cuáles son las cosas que a Dios le importan, nos permite conocer el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué yo diezmo? Porque cuando yo veo que el corazón de Dios es que yo sea fiel con lo que Él me da, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Cuando yo veo que al pueblo de Israel Dios le decía: si tú diezmas, yo voy a abrir las puertas del cielo hasta que sobreabunde, yo quiero hacerlo. Pero nadie me obliga. Es más, oye, pero ¿y si no lo hago, Pablo? ¿A poco va a haber maldición? Te digo algo, yo no lo creo. Yo he visto gente, no nada más que no diezma, que usa mal su dinero, que lo gana mal y le va muy bien. Y David lo decía: ¿por qué el impío prospera? Y yo he visto gente fiel en su diezmo pasar por dificultades económicas. Entonces, ¿por qué lo enseñamos como no? Es que si das diezmo te vas a hacer rico, y si no das diezmo. No hay evidencia empírica de esto, pero sí dice la Biblia que Él bendice, que abre las puertas del cielo hasta que sobreabunde. Entonces, oye, ¿por qué si tengo tanto tiempo diezmando sigo con problemas económicos? Sé fiel, sé constante. Has creído que lo de Dios es bueno para tu vida, sigue en eso. Pero no desde la obligación de este mundo, no desde el temor, no desde la culpa, la consecuencia, el castigo. No, desde la libertad. Desde saber si lo haces, si no lo haces, Él está contigo. Si no lo haces, no lo haces, Él ya te ama. Eso no hace que Él te ame más o menos. Vemos en Hebreos 11, dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Y por esa fe fue declarado justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe de Abel, aunque está muerto, todavía habla. ¿Sabes? Abel no dio para cumplir con una obligación. Dio porque había una fe de lo de Dios me conviene. De Dios primero. De ponerlo a Él primero que todas mis necesidades. De ponerlo a Él antes que cualquier otra cosa. Entonces te decía, la Biblia nos habla de diezmos y de ofrendas. El diezmo es ese 10%. La ofrenda es un regalo o un tributo. Es un regalo o un tributo. La ofrenda es algo que se da sin ningún monto, sin ninguna obligación. Es un regalo o un tributo que yo quiero dar a Dios. Aún ofrenda se usa mucho, no solo en lo religioso, también se daban ofrendas o tributos a reyes. Tú le puedes dar una ofrenda o un tributo a una autoridad en tu vida. Oye, te quiero dar una ofrenda. Y sabes, lo que buscas es que esa persona se sienta honrada con ese regalo. Entonces buscas dar lo mejor que tienes. Porque quieres comunicar honra a esa persona. Pero cuando solamente estamos cumpliendo una obligación, imagínate, llega alguien, yo les he contado ya de los intercambios navideños de la familia de Ana, que justo esta semana ya lo andaban organizando, pero no se ponen de acuerdo en el día, ojalá no se pongan de acuerdo. Pues este intercambio donde te dicen lo que tienes que comprar. Te digo algo, para mí eso no es un regalo. De verdad es como, pues le doy el dinero, que se compre lo que quiera y que me dé. O simplemente no hacemos nada y todos quedamos parejo.
pues cada quien va y se compra lo que quiere y ya. Todos, pues, al final hay un monto que te tienes que gastar para ir a comprar lo que el otro quiere. No hay un regalo. Porque el regalo es cuando piensas, ¿cómo busco algo que haga que esa persona sepa que lo amo? ¿Cómo busco un regalo que comunique mi amor por esa persona? Que comunique mi deseo de honrar a esa persona. Y entonces eso es la ofrenda. En Éxodo 35, todos los hombres y mujeres israelitas que estuvieron dispuestos a hacerlo, trajeron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. ¿Sabes? Vemos en este ejemplo una ofrenda obligatoria, no es más que un impuesto. Oiga, vamos a hacer una obra y necesito que todos pongan 1,000 pesos. Es un impuesto. Y si no lo haces hay castigo. Pues, ¿qué eres, el SAT o qué? Pero cuando es voluntario, oye, el pueblo creyó y voluntariamente vinieron y trajeron lo mejor que tenían. Entonces, de verdad es un regalo que honra. Hay un tipo de ofrendas que nos enseña la Biblia que son las primicias, que es el ejemplo de lo que dio Abel, dar a Dios lo primero y lo mejor. Primicias comunica que en mi vida Dios es primero y comunica confianza en su provisión. En mi vida Dios es primero. Quiero que entendamos, en la Biblia, por ejemplo, se enseña mucho en contexto de agricultura, porque era una de las actividades principales en su momento, tanto que vemos que Caín se dedicaba a la agricultura, Abel a la ganadería. Bueno, en ambos ejemplos quiero hacer énfasis en algo. Cuando tú eres alguien que te dedicas al campo, tú pasas meses, muchos meses esperando a que haya un resultado. Alguien que se dedica al campo normalmente obtiene ingresos una vez al año, si es que es una cosecha anual. Una vez al año. Todo el año gastan para obtener la cosecha, pero hasta que recogen la cosecha y la venden, obtienen ingresos. De hecho, una persona que se dedica al campo tiene que ser muy ordenada con su dinero, porque si se lo gasta el primer mes, 11 meses no tiene dinero. Si se le descompone la maquinaria y ya se gastó el dinero, no tiene cómo recoger su cosecha. Entonces imagínate que tienes todo el año esperando, ya está empezando a ver fruto y empiezas a recoger y luego, pero ¿sabes qué? Primero se lo vamos a dar a Dios. Oye, pero es que ya está Electra todos los días tocando a la puerta. Ya está, somos compas el cobrador y yo, porque pues ya, oye, pues me dedico a esto una vez al año y ya sabe que ya empezamos a recoger. Y ahí es donde entra el concepto que hablábamos la semana pasada de sacrificio. Oye, es que me urge ese dinero. Es que ya tenía que haber pagado esto y lo otro y lo otro. Sí, pero quiero poner primero a Dios. Así que todo lo que yo quiero, lo que yo espero, se va a esperar un poco más. Primero lo voy a poner a Él. Nos damos cuenta la honra que comunica cuando alguien hace esto. Vemos Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Sabes? Lo que Abel hizo es todavía mayor, porque todo el año el ganado da crías, pero la primera cría o la mejor, él la iba separando. La iba separando, la cuidaba, la alimentaba. Ese ganado es ofrenda a Dios. Y lo cuidó hasta el momento de la ofrenda. Y entonces fue cuidando de eso para dar a Dios. ¿Por qué? Porque él creía esto. Honra al Señor con tus riquezas
Yo quiero honrarlo a Él con lo que tengo, con los primeros frutos de todas tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Oye, Pablo, pues suena buena inversión. Si yo le doy, entonces No, porque no dice nada más dale. Dice honra. Honra. Y cuando yo lo hago por obligación o cuando lo hago por conveniencia, no honro. Cuando lo hago simplemente por cumplir o como una transacción esperando una respuesta, no estoy honrando. Honrando es cuando lo hago por adoración. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primicias es poner primero a Dios en mi área económica. ¿Por qué damos? ¿Por qué damos? Porque creemos en la obra de Dios y queremos ser parte, por bendecir a otros, pero principalmente por adorar al Dios que provee. Y quiero hacer énfasis en algo: no hay obligación. Si alguien, oye, es que yo eso no me gusta, eso no me convence, yo con mi lana no se metan, no hay obligación. No es algo que debas de hacer obligado, es algo que es libre. Oye, Pablo, pero es que en el Antiguo Testamento sí dice, pero nosotros no estamos bajo la ley. Oye, pero en el Nuevo Testamento también lo dice. Mira, en Mateo 23 Jesús dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan el diezmo de la menta, del anís y del comino. Aquí Jesús está siendo sarcástico. Está diciendo: diezmas hasta del chocolate que te regaló el vecino. Dice: pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Sabes? A Jesús no le interesaba tener gente enfocada en la ley. No le interesaba tener gente que diezma en cada pesito, pero que descuida el corazón detrás de la ley. Dice: debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces Jesús le dice: sí, todo eso es bueno, todo eso es importante, pero debías de haber practicado esto sin descuidar aquello. Entonces vemos también en Romanos 6:14, dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tienes esa obligación, ya no vives bajo amenaza de castigo, pero libremente puedes decir: Dios, quiero lo tuyo. Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. ¿Sabes? Él no está buscando esclavos, está buscando hijos. Hijos que sepan que tienen un lugar seguro en su casa y que quieran honrarlo con sus ofrendas y con sus diezmos, pero no desde obligación, sino desde libertad. Y entonces dar se vuelve una respuesta al amor y a la provisión de Dios. Algo libre que yo hago porque quiero responder a quien Él es conmigo, y no una obligación. Y entonces puedo empezar a dar desde un corazón que honra, desde adoración. Deuteronomio 8: no se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces yo estoy honrando a Dios. Tal vez alguien acá has pensado: oye, qué bueno soy para mi trabajo. Oye, qué bueno soy para hacer negocio. Qué bueno soy para generar dinero. Bueno, es momento de recordar y reconocer: Dios es quien me da la capacidad para hacer lo que hago, y yo lo honro con lo que tengo. Salmo 96: den al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren
en sus atrios. Quiero dar dos ejemplos. Hay un ejemplo bien fuerte en el Nuevo Testamento, en Hechos 5, que es el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Sabes? Un matrimonio que venden una casa y van a la iglesia y dicen: traigo como ofrenda todo lo de la venta de la casa. ¿Sabes? Pedro está ahí y él siente en su espíritu que Ananías está mintiendo. Y lo confronta, y en ese momento Ananías cae muerto. Llega entonces su esposa y le preguntan: ¿dieron todo lo de la venta de la casa? Y ella dice: sí. ¿Por qué mentiste? Y en ese momento ella cae muerta. Y quiero que entendamos algo. Vamos a leerlo en Hechos 5, son 4 versículos nada más. Un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, también vendió una propiedad. Con el consentimiento de ella se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero a tu disposición? ¿Cómo pudiste pensar en hacer algo así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y quisiera que entendamos esto. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba a tu disposición? Pedro le está diciendo: nadie te lo pidió. No tenías la obligación. El problema no está en si dieron todo o no. El problema está en que mintieron. ¿Sabes? Hay un proyectillo, un dinero que no esperaba, y como que yo dije: ay, pues me voy a poner bien espiritual. Y le dije a Ana: estoy pensando que lo demos todo. Y Ana, ya saben cómo es de mundanona. Todo. Pero y esto que tenemos que pagar. Y entonces fui con mi pastor: ay, es que la esposa que Dios me dio, de verdad, yo quería dar todo. Yo sí sé, yo sí soy generoso. Y me encanta porque mi pastor, súper sabio, me dijo: Pablo, yo cuando hay algo así, le doy 3 opciones a mi esposa. Damos todo. A veces digo: a mí me gustaría, pero esa es la opción que a mí me gustaría. Damos la mitad o damos esto. Y lo que ella me diga, eso hacemos. Y de repente ahí andamos con que no, es que yo estoy orando y Dios me va a decir la cantidad. No te la va a decir, porque si te la dice te lo está pidiendo y Él no te lo quiere pedir. Entonces más bien es: ¿qué significa honra? ¿Qué significa? ¿Qué comunica lo que yo quiero comunicar? Vemos otro ejemplo en Marcos 12. Lo leímos el domingo pasado, pero es mi plática y la quise repetir, y si no te gusta, pues. Marcos 12. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y observaba cómo la gente echaba dinero en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. ¿Sabes? Me encanta Jesús porque Él conoce nuestro contexto. Un poco como el ejemplo que yo te daba sobre mi increíble alabanza. El conocer el contexto, el conocer las dificultades que uno enfrenta para hacer lo que hace, le da mucho más valor a la ofrenda que damos. Hemos hablado de diezmos y ofrendas, pero esta plática no se trata de diezmos y ofrendas. Esta plática se trata de obligación o adoración. Nada que haces por obligación puede ser adoración. Nada que haces por obligación puede ser adoración. La adoración nace de un corazón libre, de un corazón que sabe: puedo no hacerlo, pero quiero hacerlo.
puedo no hacerlo, puedo no dar, puedo no esforzarme, puedo hacer lo mínimo, puedo hacerme pato, puedo hacerme güey. Perdón. Ay, somos mexicanos, no se hagan. Puedo no hacerlo. ¿No le da eso más valor cuando lo hacemos? ¿No hace eso más valioso cuando damos? ¿No le da eso más valor a nuestro esfuerzo, a nuestro deseo por Dios, por las cosas de Dios? Puedo no hacerlo, pero con más razón quiero, porque quiero comunicar honra, porque quiero adorar. Juan 4, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, es que ir pasando la alabanza, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Aquí nos dice, así quiere el Padre que sean los que lo adoran. De verdad es Dios diciendo, si no lo vas a hacer en espíritu y en verdad, no me sirve de nada. Quiero que pienses en la frustración de Caín. Oye, di la ofrenda, perdí eso y no sirvió para nada. Me esforcé, hice, fui generoso y no sirvió para nada. Él estaba enojadísimo con Dios porque podemos hacer muchísimo, podemos esforzarnos, podemos dar la vida. Lo leíamos el domingo pasado. De nada sirve si damos todo lo que tenemos, si nos sacrificamos en cuerpo y alma, pero no tenemos amor. Y aquí nos dice, Dios quiere que lo adoren quienes adoran en espíritu y en verdad, quienes adoran desde libertad, no por obligación. Quienes saben que podría no hacerlo, podría no venir el domingo, podría no levantar mis manos, podría no cantar con todo el corazón, podría no servir, podría no esforzarme, podría no diezmar, podría no ofrendar, pero quiero hacerlo porque te amo, porque es tanto lo que tú me has dado, porque eres tan valioso para mí que quiero comunicarte con todo lo que hago en mi vida cuánto te amo, cuánto te valoro, cuánto te honro. Salmo 160, adoren al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Primera de Juan 4, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor supone castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si constantemente sigues pensando, si no hago, Dios se va a enojar. Si no hago, Dios no me va a bendecir. Si no hago, va a haber castigo. Si constantemente sigue habiendo culpa en tu vida, te sigues sintiendo culpable por lo que no haces, si constantemente sigues esperando el castigo, déjame decirte, Él quiere que conozcas su amor, que seas perfeccionado en su amor. Porque en el perfecto amor de Dios no hay temor. Porque cuando de verdad has caído en el amor de Dios, el temor desaparece de tu vida. Porque sabes que el lugar que Él te ha dado, nada ni nadie te lo puede quitar. Y entonces hay un descanso en quién eres en Él, en el lugar que tienes en Él. Y puedes operar no desde el temor ni desde la obligación, sino libremente. Libremente quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Nadie me lo pide, nadie me está obligando, pero quiero darte lo mejor de mi vida, Dios. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y aquí no está hablando del Espíritu Santo. ¿Sabes? Si lo que hoy he hablado, hay cosas que dices, es que esto todo no lo termino de entender. Si tal vez tú dices, mira, eso del diezmo no me gusta, no lo entiendo, no es mío. Si tú dices, la ofrenda no me gusta, si esto te ha incomodado, yo
solo te pide una cosa. Si tú quieres, pídele al Espíritu Santo. ¿Será que esto es algo en lo que tú y yo tenemos que platicar? ¿Será que tú quieres convencerme de algo? Porque aquí nos dice que el Espíritu Santo es quien nos va a traer convicción. Es Él quien nos convence. No hagas nada por obligación. Pero en esas cosas que te cuestan trabajo, ve y platícalas con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una plática tú y yo, Espíritu Santo. Porque la Biblia dice esto, porque Pablo dijo esto, porque me enseñaron esto, pero no lo entiendo y no me gusta. Pero me cuesta trabajo, pero ¿sabes? Hubo un proceso en mi vida donde había áreas que yo decía, es que en esta área todavía no estoy listo, todavía no quiero. Pero iba con el Espíritu Santo y decía, dame motivos, dame razones, convénceme. Pon una convicción en mi corazón, porque yo no quiero operar desde el miedo, desde el castigo, desde la culpa. No quiero. Y sabes, Dios va poniendo convicciones en tu vida. Él va dándote motivos y razones para hacer las cosas de Él. Él va convenciéndote. Entonces tú puedes solamente decirles, Espíritu Santo, tú háblame. Esta área que no entiendo, esto que no me gusta, tú háblame. Y no desde la obligación. Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la verdadera adoración viene de libertad. Viene desde un deseo voluntario y libre de decir, quiero adorarte cada vez más, cada vez más. Vamos a cerrar este tiempo adorando a Dios. Vamos juntos, venga a casa, vamos. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado
mensaje acabamos de tener? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Quiero contarte algunos anuncios, pero primero vamos a hablar por diezmos y ofrendas. Dios, te doy gracias por cada diezmo y cada ofrenda depositadas. Hoy te pido que bendigas nuestras economías, Dios, que nos recuerdes que tú eres nuestra provisión. Enséñanos a ser generosos con otros. En el nombre de Jesús, amén. Este miércoles 12 de noviembre tenemos Esencia y Noche de Adoración. Esencia es un tiempo en donde podemos conocer el propósito de Dios para casa. Te invito a que seas parte y que juntos podamos alabar a Dios. Este domingo 16 de noviembre vamos a tener un domingo muy especial, Domingo de Visión. Te invito a que juntos podamos ser parte de qué es lo que Dios quiere hablarnos y el propósito que tiene para nosotros este 2026. Me emociona mucho contarte que este 21 y 22 de noviembre es nuestro evento para mujeres. Te animo a que puedas invitar a alguien y que juntas podamos disfrutar de lo que Dios está haciendo para nosotras. Nos vemos aquí en casa el 21 y 22. Bueno, casa, esto fue todo por hoy. Espero que tengas un excelente domingo. Nos vemos la próxima semana.